Acércate, oh moradora de Sión, en tu rey. El término de inmoralidad sexual proviene del griego pornea. Se refiere de manera amplia a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluido la homosexualidad. Los griegos no se preocupaban demasiado por tales pecados, ya que ellos consideraban la necesidad, era para ellos era normal. Tenían muchos templos paganos, como la Afrodita. Tenían muchos templos paganos y todos ellos daban rienda suelta a la sexualidad. Así que para ellos era normal, pero no para la iglesia de Corintios, no para los creyentes de aquel entonces. La fornicación en general se trata de la unión ilícita de un hijo con la mujer de su padre, de un hombre con la mujer de su padre. No sabemos la historia bíblica si el papá vivía o el papá ya moría. Sabemos que debe ser la madrastra, no creo que sea su madre. Pero Pablo, conocedor de la ley, sabía que los israelitas que se habían convertido al cristianismo en aquel entonces, ellos también estaban siendo arrastrados por las costumbres de estos corintios convertidos. Un templo más. Y normalmente se embriagaban, eran glotones, borracheras y daban rienda suelta a su extravío sexual. Para ellos era normal, común. Pero Pablo exhorta a la iglesia y en especial a los creyentes en aquel entonces que eran de israelitas, de Israel. ¿Acaso ustedes no saben al respecto de la ley de Levítico 18 que se habla aparte de la inmoralidad? Tenemos conocimiento. Pablo los confronta a ellos. Entendía que este tipo de relación incestuosa era considerado para ellos como un tabú, para los de Corintios, incluso entre los paganos de su cultura. Pero sin embargo, los cristianos de Corintio parecen haber aceptado este comportamiento y la deshonra que había caído sobre el nombre de Cristo. ¿Por qué Dios nos permite hablar el día de hoy de Corintios? Porque la Iglesia Universal de Jesucristo en estos últimos tiempos están siendo arrastrados por este espíritu del desorden sexual, mis queridos hermanos y hermanas. La Iglesia de Cristo está siendo arrastrada por este espíritu pagano. Si nosotros nos podemos meditar, yo soy del norte y en el norte nosotros hemos aprendido, nosotros los norteños hemos aprendido cosas terribles. Hemos visto de nuestros parientes, de nuestros familiares y hemos crecido con una corriente muy terrible en el desorden sexual, aún con animales, prácticas. Y han pasado los años y esta es la lucha que tiene el creyente, que no hemos roto, no nos hemos apartado de ese paganismo que arrastramos de generación en generación. Yo tengo familias amantes de consumir la droga y alcohol y también en desenfreno sexual. Vengo de esa cultura pagana. Por supuesto, todos nosotros éramos religiosos y teníamos cada uno de nuestros dioses. Los negros, nuestro dios era San Martincito, ¿no? Decía mi chochera, mi amigo. ¿Cuántas veces hemos llorado abrazados? Pero cada uno de nosotros, nuestra cultura, la cultura ancachina tiene otra cultura, la cultura purneña, la cultura cajamarquina y etcétera. Tenemos una mezcolanza de cultura.
Eso era Corintios. Ese era el tiempo de Corintios, mis queridos hermanos. Y cuando yo voy a mi pueblo y las fiestas que hacen ellos, la fiesta del patrón, la fiesta de fulana, la fiesta del chapi, la fiesta de la escoba, la fiesta de la leche, todo. Seres de nombres. Algo así era Corintio, mis queridos hermanos. Era gente depravada, degenerada, pero se movía mucho dinero. Hace muchos años, Chimbote era una ciudad que se movía mucho dinero. Y no solamente era por la pesca, había otro ingrediente más. Y ese dinero, ¿qué hizo con la ciudad? Comenzó a pervertir a la gente. Los bares por aquí, las cabarets por aquí. Y en cada cuadra habían tipos de diversidades, trago, mujeres y lo demás. Cuando uno va al estudio de la palabra de Corintio, Dios, Señor, ¿cuántos hermanos y hermanas están luchando con la parte sexual o otros vicios más que han heredado y arrastran de generación en generación? Y estos casos no se ventilan, ni se hablan, ni se publican. Pero aquí Pablo está publicando algo terrible. ¿Cómo es posible que un hijo se meta con la madre de su padre? Perdón, con la esposa de su padre. Pero los creyentes en aquel entonces, para ellos era normal. Para ellos era normal. Y Pablo le persuade y les exhorta: saquen ese pervertido, sáquenlo, expúlsenlo. Miren el versículo 2. Vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros? ¿Qué cosa? El que cometió tal acción. Tan grave como era el pecado en sí, el apóstol Pablo estaba aún más preocupado por el hecho de que los creyentes de Corintios parecían tomar el pecado a la ligera y no mostraban verdaderamente inquietud por este comportamiento. Mis hermanas, mis hermanos, a veces así estamos viviendo nosotros. En vez de desligarnos, en vez de desprendernos de ese vicio, de ese pecado, nos hemos familiarizado y vivimos contentos con ella. Y aún hacemos iglesia, aún hacemos congregación. Pablo, en la misma carta, había abordado principalmente los problemas mentales de los corintios. Sus ideas eran erróneas acerca del poder y la obra de Dios en sus vidas. Tenían un concepto errados. Los creyentes de Corintio al respecto de Cristo tenían un concepto errados. No habían apartado de su vida las malas costumbres. Entonces ahora comienza a tratar sus problemas morales. Sin embargo, ambos asuntos estaban conectados. Sus problemas morales surgían de no pensar correctamente acerca de la palabra de Dios. Y hay hoy en el siglo XXI, hermanos y hermanas, líderes que tienen un concepto errado al respecto de Cristo, porque no quieren aprender a la luz de la palabra de Dios. Mire, para Pablo la solución era: echen, expúlsenlo a tal hombre que ha cometido tal vileza, tal pecado. Para Pablo la solución era echarlo. Para él era la solución. Sin embargo, los cristianos corintios no lo hacían porque no. ¿Cómo se podía permitir algo así? ¿Cómo vamos a echarlo?
si también nosotros lo hacemos? ¿Cómo yo puedo echar a fulano si yo también lo hago? Algo así tenían ese pensamiento. No era para ellos un caso grave, porque ellos convivían con ese tipo de pecado. Un desorden sexual terrible se practicaba en Corintios. Corintios, una vez más, era una ciudad conocida por su inmoralidad sexual y que las religiones paganas no valoraban la pureza sexual. Ninguna. De que ellos tenían fe en esos templos, ninguno de ellos podían ver la pureza sexual. No era difícil para un corintio pensar que se podía ser religioso y aún así actuar como se quiera en materia sexual. La cultura griega podía afirmar con naturalidad a los amantes como personas del placer. Mi amante, la que más me satisface mi placer sexual. Las concubinas para el cuidado diario de mi cuerpo. Así lo veían a las mujeres en el tiempo de los corintios, a las mujeres. Pero a mi esposa, para que me dé hijos legítimos, para eso sirve mi esposa. Y cada mujer tenía para ellos en esa satisfacción personal de su egoísmo. Pero Pablo, preocupado que la iglesia estaba tan infectada con la inmoralidad sexual, y Pablo dice, nosotros hemos aprendido en Levítico 18:8, abran su Biblia, ¿qué dice Levítico 18, versículo 8? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso Pablo se queda muy preocupado. En Levítico 18:8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. Levítico 18:8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Así eran enseñados por la ley el pueblo de Israel. Simplemente no veas la desnudez de la mujer de tu padre, porque esa desnudez solamente es para tu padre. Este hombre no solamente la vio, sino aún se fue más allá. Otro pecado que podemos encontrar en la iglesia de Corintios es la inmoralidad sexual generalizada. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a la palabra. 1 Corintios 6, versículo 13. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une a Cristo, el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El pasaje clave del apóstol Pablo aborda este problema de manera directa. Se encuentra en esta carta que hemos leído. Dice el vientre, habla el apóstol Pablo sobre un peligro hipotético. Si uno, sobre una realidad presente dentro de la iglesia. La palabra que utiliza para describir este pecado es pornea. Pornea, un término amplio que abarca toda práctica sexual fuera del diseño de Dios, o sea, del matrimonio, y que en el contexto Corinto incluía relaciones ilícitas. También había otras prácticas de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Prostitución terrible y una conducta sexual heredada directamente del paganismo. Ese espíritu está por todo el mundo. Mis hermanos, lo más triste que se está metiendo a la iglesia. Lo estamos permitiendo. Estamos aquí. Y después salimos de aquí y nos comunicamos con la persona X. Y estoy ignorando erradamente que este cuerpo es templo del Espíritu. Ya no es mío. Este cuerpo le pertenece a Cristo. Por eso su eslogan de los corintios era: la comida para el vientre y el vientre para la comida. Y Pablo le dice: tu cuerpo es de Dios y a Dios le pertenece tu cuerpo. Notamos que el apóstol Pablo nos señala que unirse sexualmente a una prostituta implica una unión real y profunda, incompatible con la unión espiritual con Cristo. El que se une a una ramera, pues se hace la ramera. Y el que se une a Cristo, pues se hace a Cristo. Es sencillo. Estamos siendo atacados en el mundo espiritual. Los conjuros, los chamanes, los gurús, los que practican la cartomancia, quiromancia, nos están maldiciendo a la ciudad, al país, a la nación y al mundo entero. ¿Cuál es el futuro de tus hijos del mañana? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le espera a tus hijos del mañana? Si no sé, unos días nomás han matado a un hombre de 39 años abrazado con su bebé o su hijo en brazos. No han respetado ni a la criatura, hermano. Han perdido el código estas personas. Esto deja en evidencia que algunos miembros de la iglesia de Corintios seguían particularmente activando prácticas sexuales paganas. Aún de haber profesado ser creyentes de Cristo. ¿Qué nos está pasando a la iglesia de Cristo, hermanos? Su eslogan de los corintios eran: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Para justificar lo que estaban haciendo. Para justificar, estaban usando este eslogan aquellos hermanos, entre comillas. Era dar a sus cuerpos lo que deseaban. Pero el apóstol Pablo, conocedor, temeroso, este hombre de Dios,
no les permitía tomar ese eslogan, válidos para restricciones, para hacer sus cosas que a Dios no le agrada. Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora bien, la raíz del problema en la iglesia de Corintios no era solo el deseo desordenado, sino una teología defectuosa en aquel entonces. Ese líder que estaba al frente de esa obra tenía que también él ser examinado. Algunos corintios justificaban su conducta apelando a consignas como todo me es lícito, interpretando la libertad cristiana como licencia para pecar. El apóstol Pablo corrige esta distorsión al afirmar que no todo conviene ni edifica, y el creyente ha sido comprado por precio, por lo tanto su cuerpo le pertenece al Señor. ¿Cuántas veces he sido tentado? ¿Cuántas veces he sido tentado, mis queridos hermanos? Pero también cuántas veces he llorado a los pies de Cristo. Llorar, confesar no es malo. Llorar, confesar y decir la verdad al Señor no es malo. Pedirle a Dios, dame fuerza. Las cosas espirituales de Dios se requieren muchas veces de rodillas, siendo honesto y sincero con Dios. Este ya no es vida para mí. ¿Qué futuro le espera a nuestros hijos? Detrás de nosotros son generaciones que vienen, son nuestros hijos. Por ellos y para ello hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Darle un mejor estilo de vida que tal vez nosotros no lo hemos tenido de papá, de mamá. Corinto era famoso por sus templos, prácticas religiosas, donde la sexualidad formaba parte del culto. Y muchos convertidos no habían roto ese pacto. Porque Pablo encontró en la iglesia de Corinto ese tipo de pecado, mis queridos hermanos. No nos dice que seamos valientes, sino dice resistirlo. Huyan, apártense de ella. Tenemos un registro en la Biblia de un joven llamado José, vendido por sus hermanos. Llegó a la mano de un oficial de Butifar. Se convierte en ser un mayordomo de su administración de sus bienes de este señor y comenzó a prosperar y comenzó a crecer. Se metió ese espíritu de lujuria a la mujer. La mujer estaba convertida. No, la mujer siempre a su mañosería era eso, hermano. La mujer que fácilmente abre las piernas a un hombre porque está acostumbrada. Fácilmente porque está acostumbrada. Y esa era la mujer de Butifar. Se comía al criado que ella quería. Este criado no lo aceptó, llamado José. Entendió un joven que tenía el conocimiento de Dios en su vida. Entendió muy bien que estas cosas no le gustan al Señor. Ya no estaba en su nación. Ya no estaba con su familia. Estaba exiliado en una nación ajena, donde había encontrado el paganismo llamado Egipto. Este joven se mantuvo íntegro para el Señor. Cada vez que ha habido flaquezas en mi ministerio, he ido a la palabra y me he fortalecido por ella. Porque también he pasado momentos difíciles. Lo que es el hambre, la necesidad. Todos pasamos por esas áreas. Pero eso es bueno. Porque ellas nos llevan a fortalecernos cuando somos atacados por la profunda necesidad en la vida personal, en la vida familiar. Son dos cosas. Nos inclinamos a Dios de corazón o tomamos esta decisión equivocada. Y hasta el día de hoy yo no dejo de llorar. Porque no es fácil. Es el precio que vamos a llevar nosotros. Es constantemente. Yo siempre tengo acá a mi viejo hombre, al viejo David, lo veo constantemente. Y lo veo al nuevo David. He simplificado este cuerpo. Mi viejo David y mi nuevo David.
Mi viejo David pide carne, 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 carne. Y el nuevo David pide siempre a la escritura, a la escritura, a la palabra, a la oración, a la escritura, a la palabra, a la oración. Me he inclinado por el nuevo David. Lo reflejo, lo tengo delante de mí. La pasión lujuriosa, tenemos que huir de esa misma presencia. Muchos han caído, otros están cayendo en el poder de la pasión lujuriosa, o pensar que pueden probarse a sí mismos y ver cuánto pueden resistir. Hay ministerios, hay líderes. Ya estoy con Cristo y esto no me va a tumbar. Cuidado, la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. No puedo yo tentar a mi Señor, decirle que ya salí de esto y nunca me voy a caer. No, no, no. Deberíamos seguir el ejemplo de José, mi hermano. Por otro lado, es importante aclarar que el apóstol Pablo no dice que los corintios deban huir del sexo, sino de la inmoralidad sexual. Dios nos dio el sexo como un precioso regalo a la humanidad. Claro que sí. Y lo usa poderosamente para unir al esposo y a la esposa en una verdadera relación de una sola carne, según Hebreos 13:4. Que tu cama sea sin mancilla. Que tu cama sea sin mancilla, sin dañado de adulterio ni fornicación. Su cama matrimonial sea sin mancilla, sea puro, sea limpio. Qué lindo, qué precioso. Hermanos y hermanas queridos, la inmoralidad sexual obra en contra del buen propósito de Dios para el sexo, atentando la verdadera relación de una sola carne. Ahí vemos la exhortación en el mismo capítulo de Corintios, el versículo 19, dice bien claro: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Desde ahí debemos de partir. Mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo le pertenece al Señor. Cuando un creyente comete inmoralidad sexual, está contaminando el templo de Dios. La carne es egoísta. La carne piensa en ella. Y la carne dice: y si no lo haces te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir si no, tú no lo haces. Esa es la carne. ¿Cuántas veces me han dicho a mí: está bueno la pesca el día de hoy, te vas a arrepentir? Esa palabra, te vas a arrepentir. Andaba caminando, te vas a arrepentir. Decía: Señor, Señor. Ahí viene la interpretación de la palabra: clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé. Clamar, pero con el alma. No con la conciencia, sino con el alma, con lo profundo de tu ser. Cuando un creyente comete inmoralidad sexual, está contaminando el templo de Dios. Si vamos a la carta de 1 Corintios 3:16, ¿qué dice 3:16? Miren lo que dice en Corintios 3:16. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 3:16? Ahí Pablo: ¿no sabéis que sois templo de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso estamos ligados. Este cuerpo está ligado al Espíritu de Dios. Porque yo he reconocido a Jesucristo como mi Señor Salvador. Entonces soy hijo por adopción. Tengo el Espíritu Santo y eso determina que yo soy un hijo de Él por adopción. Por Jesucristo, mi Señor. Entonces estoy ligado en el Espíritu. A Dios estoy ligado en el Espíritu, no en la carne. Esta carne me sirve para hablar,
Esta carne me sirve para adorarle. Esta carne me sirve para expresar adoración. Mi prioridad como hijo de Él, mi prioridad es ser un adorador. Caminar por la calle y decir sus pensamientos, su palabra, repetirlo, vociferarlo. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y cosas grandes y ocultas tú me enseñarás. Tu palabra dice, Señor, si todo lo que pida el Padre en tu nombre, el Padre me va a responder, el Padre me va a conceder. Ese es adorarle a Dios. Esa es adoración a Dios. Yo he tenido luchas constantes. He sido tentado por mujeres casadas. He sido tentado por mujeres solteras. Pero ¿qué he dicho yo? ¿Qué he expresado yo? Yo soy un varón de Dios. Mira la primera palabra. Yo soy un varón de Dios. Y tengo una buena esposa. Es mi hermana y es la hija de mi padre. Es mi esposa. Ella me respeta. Yo la respeto a ella. Así ando, hermano. Así camino. Porque si usted sale, las voces que se mueven en nuestra ciudad, mi hermana, mi hermano, olvídese. Así que si usted me ve caminar por el centro de Lima y pasar ahí por donde están los varones transformados a mujer o mujer transformado a varones, es para decirle, Cristo te ama. Cristo murió por ti, pecador. Cristo te ama. No vengo a juzgarte, vengo a decirte, sal de ella, sal de ese lugar. Decirles a aquellas personas que antes, hoy, los hijos de Dios continúan lo que el papá lo hizo. Yo digo, sal de ahí, hijo, sal de ahí. Y sus padres en las rejas dicen, hagan caso a David. Hijos, háganle caso a David. Otro, no le hagan caso a ese loco. No le hagan caso. Pero no estamos para juzgar, pero lloramos. Por la necesidad de nuestro prójimo lloramos. Cristo lloró al ver a la gente sin pastor. Cristo lloró cuando Jerusalén no le quiso reconocer como su Señor y Salvador. Jesús lloró. Hoy la iglesia ya no llora, hermano. Hoy los líderes de estos tiempos ya no lloran, no buscan a Dios, no les interesa a su prójimo. Es que algo está mal. Para cada creyente de manera individual, cualquier persona honesta cuida más aquello que no le pertenece. ¿Qué es esto? Estamos cuidando más a la carne y no estamos valorando la vida espiritual, hermano. Más estamos valorando a la carne y nos estamos descuidando de la vida espiritual. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Son su posesión, comprados con la sangre de su Hijo Jesucristo. No tenemos el derecho de contaminar ni abusar de la propiedad de Dios. Este principio se extiende más allá de la conducta sexual si nuestro cuerpo pertenece a Jesús. Tampoco tenemos derecho a vivir en la inactividad o a desperdiciar lo que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Es glorificar con tu cuerpo a Cristo, hermano, hermana. Glorificar a Cristo. Otro pecado que se encontró, o lo podemos ver a la luz de la palabra en Corintios, la embriaguez en la cena del Señor. 1 Corintios 11. Y hoy día tenemos Santa Cena. En el libro de Corintios 11. Versículo 20. Ahí Pablo escribe al respecto. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis
la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo, dice Pablo. El problema era simple, mis queridos hermanos. Fue uno de los pecados más vergonzosos y revelado en el tiempo del apóstol Pablo. Una decadencia espiritual en la iglesia de Corintios. Y esto estaba afectando, estaba afectando al acto más sagrado de entender y comprender sobre el respecto de la Santa Cena, mis queridos hermanos. Es el pasaje donde el apóstol Pablo confronta este problema de manera directa a los corintios. El problema no era simplemente el consumo de vino, sino el abuso egoísta y desordenado que se convertía la cena en una comida común, marcado por la glotonería y por la embriaguez, una falta total de respeto a Dios. Nosotros sabemos que la Santa Cena, hermanos míos, nosotros lo hacemos hasta que Cristo venga, que representa su sacrificio que Él dio ahí en la cruz del Calvario y su sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Estos corintios tenían una costumbre respecto de la iglesia, como ellos tenían una iglesia pagana. Ahora venía a Cristo, pensaban que eran así igual. Los más adinerados venían temprano y se reunían ahí con la familia, buena comida, buen vino. Y los que venían tarde después de trabajar, lo más humilde, lo más pobre, quedaban avergonzados con una comida tan sencilla y ver a ellos como los pudientes podían, hermano. Así era terrible. Era terrible el comportamiento de los creyentes de la iglesia primitiva en este aspecto de la iglesia de Corintios. Miren lo que le costó al apóstol Pablo confrontarse con ese tipo de creyentes. La cena del Señor, que debía expresar unidad, igualdad y comunión en el cuerpo de Cristo, había sido deformado hasta reflejar las mismas divisiones sociales, culturales, paganas de los corintios. En la iglesia moderna, la cena del Señor suele celebrarse en atmósfera de dignidad. Pero los creyentes de Corintios provenían de una cultura donde los paganos realizaban banquetes salvajes y ruidos en honor a un Dios pagano. Comían, se embriagaban, gritaban, cuchillaban y daban rienda suelta a sus orgías. Pablo se encontró con este tipo de la iglesia de Corintios, terrible, hermano. Es un precedente para el futuro. Quedó esta epístola de Pablo para el futuro. Y la iglesia hoy, en este siglo XXI, se está volviendo como Corintios en el mundo entero. Cuando estaba en Europa, en Londres, una miembro de la iglesia, vi cómo se coqueteaba con otro hermano que era casado. Y me acerqué. ¿Eres tu esposo? No, mi amigo. Pero ella, ¿quién es? Es su esposa. Entonces, no jugamos. ¿Saben cómo hacían? Así hacían. Ese juego, eso para mí es una señal de que rompe y raja. Rompe, como que decir, esta noche, ¿no? Gesto de mañosería. Como cuando estuve en China, me confrontó unos chinos, me confrontaron unos chinos y hice este gesto. Es un gesto de los comunistas. Yo también soy comunista. Son cosas que uno va aprendiendo en la vida, hermano. La vida y la calle se aprende bastante, ¿eh? Pero hay que usar las cosas buenas, las cosas malas no. ¿Aló? Di a tu costado, ¿estás oyendo? Ya estás escuchando. Muy bien. Vamos avanzando. Vamos a hablar de la tercera o el cuarto. El cuarto pecado que se encuentra en Corintios. Litigios entre hermanos ante tribunales
seculares. Los litigios fueron otro pecado grave dentro de la iglesia de Corintios, porque evidenciaban una profunda falta de amor, de discernimiento espiritual y de testimonio público. Los casos se iban de frente al tribunal. El apóstol Pablo aborda este problema de manera directa en la primera carta a los Corintios. Abra su Biblia, 1 Corintios 6, del 1 hacia adelante. 1 Corintios 6, del 1, dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Por eso Pablo se encuentra con este problema. Se muestra sorprendido e indignado el apóstol Pablo al ver que los creyentes llevaban sus disputas personales ante jueces paganos en lugar de resolverlo de la manera de la comunidad cristiana. Para él, este comportamiento era una contradicción abierta del evangelio que proclamaba al llevar sus conflictos ante jueces injustos. Los creyentes demostraban que no confiaban en la sabiduría de Dios ni en la capacidad de la iglesia para discernir asuntos internos. Incluso les recuerda que los santos juzgarán al mundo y a los ángeles, haciendo aún más incoherentes que no pudieran resolver disputas menores entre ellos. Ahí está 1 Corintios, hermano. ¿Cómo es posible si ustedes, hermanos, se están preparando para el futuro? Cuando venga Cristo, con Él vamos a juzgar. Nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles. Por supuesto que no vamos a juzgar nosotros, es el maestro, pero nosotros vamos a estar ahí con el maestro. Oiga, a veces los conflictos entre nosotros, por eso yo siempre he dicho a los hermanos, no presten plata a nadie. Yo recuerdo de buen corazón una familia le saca un préstamo a un varón que vino a la iglesia y estuvo con nosotros unos cuantos meses. Se encariñaron con él, pero yo le decía, no presten plata a nadie. Pero más le ganó sentimiento a este hermano. Iba al banco, toca la puerta y le da un fuerte préstamo supuestamente para arreglar su carro. ¿Y sabe lo que arregló? Construyó su casa. Construyó su casa y nunca más hasta el día de hoy. Y él se me acercó y me dice, no le hice caso al Señor. Yo le digo, paga la cuenta nomás, paga la cuenta. Y más de 4 años pagando la deuda. Y aquí en mi Perú lo averigüé, indagué, llegué. Y le digo, pastorcito, ¿qué has hecho? Pastorcito, mi esposa. No, yo no he venido a persuadirte, he venido a decirte, Cristo te ama. Cristo te ama. Si estás acostumbrado a hacer así, no lo hagas. No lo hagas. Estás trayendo maldición a tus hijos. Qué triste, hermano. Esto causa problemas. Esto causa división. Doy gracias a Dios.
Cristo vive. ¿Por qué estás triste? Seguro has prestado plata a alguien. Ya, pues, no paga, paga nomás, pues. Ya, Dios ha cambiado tu lamento en baile. Gózate ahora. Alégrate. Mis queridos hermanos amados, nosotros deberíamos ser capaces de juzgar nuestros propios problemas a la luz de los ojos de Dios. La idea de un creyente juzgando ángeles, para mí es fascinante ese día. ¿Cómo será? Claro que yo no voy a estar juzgando si vamos a jugar a los ángeles malos, ¿ah? No, a los ángeles buenos, no. Diga usted, yo tengo un ángel. Diga usted, yo tengo un ángel que me cuida las 24 horas del día. Cada persona, cada individuo que se ha convertido a Cristo, Dios le ha puesto un ángel para cuidar las 24 horas del día. Y ese ángel está para obedecerte a ti. Haceme gloria. Dile, yo me voy, tú me guardarás. Como aquel es compañero. Señor, siempre te he mentido, pero esta será la última vez, Señor. Ya no más, ya no más. Y pasaba, no te burles de Dios, le decíamos, no te burles de Dios, no te burles de Dios. Y una de esas, hermanos, se nos fue el más bromista, el que nos hacía reír. Lo siento en mi corazón, en mi alma. Con Dios no te burles de Dios. Búrlate de toda persona, pero no de Dios, no. Es tu primer y último error que vas a hacer. De Dios no. Él no da la vida. Él no da la satisfacción de hoy día de poder estar sentado aquí. Él nos da la oportunidad de decir, Señor, estoy contigo. Él nos da la oportunidad de ver a mamá, a papá, a la esposa o a la novia, qué sé yo. Dios nos da la oportunidad de amarnos, de vernos, de besarnos, de tener esa amistad genuina los unos a los otros. De Él no hables mal. De Él no. Habla mal de mí, lo que tú quieras, pero de Él no. De Él no. Porque sería tu último error, mi hermana, mi hermano. Qué pena cuando entre nosotros no podemos solucionar los problemas y queremos ir al juez. Y al juez, entre comillas, que no es justo, peor todavía. No estoy hablando mal de los jueces, pero es la verdad, hermano. La justicia está para el que tiene. Si no hay, no hay, olvídate. La más fuerte del argumento de Pablo es que consideraba estos litigios como una derrota espiritual, aun si alguien ganaba el juicio. ¿Te imaginas tú dos hermanos juntos de la iglesia se van ante el juez y el juez da por la persona equivocada y todavía sale, ya ves hermano, te gané el juicio? Eso era lo peor, el cachaciento o la cachacienta, el burlarse, eso era lo peor. En el tiempo de Pablo, él todas estas cosas lo comprobó, hermano. Triste, muy triste. Por eso Pablo dice, mejor es sufrir la injusticia o el agravio antes que dañar el testimonio de la iglesia y exponer sus conflictos delante de los incrédulos. Un hermano me dice, mi vecino, su negocio fue en bancarrota. Sus hijas estaban estudiando en las universidades. Y vi a mi vecino que me tocaba la puerta con sus ollas. Se me ha acabado el gas. Vecino, por favor, ya está para cocinarse. Y dice, le atendí un día, hablé con mi esposa. Dice el hermano, lo compramos su balón de gas. Habló con su esposa, tenemos un ahorrito. Hay que darle al vecino, quizás se puede levantar. Y a los 3 meses el vecino vende su casa, le pagan chin chin. Y al hermano que le había dado sus $1,000 de su ahorrito, vino una sobrina, le dice, Señor, sé que usted le ha prestado plata a mi tío, ya vendió su casa. ¿Cómo? Sí. Vaya usted en Angamos, está el sitio, ahí está. Dice el hermano, fue, se sorprendió. Te has ido, no te has despedido de tu amigo.
y le dice, me han dado una parte, te voy a dar 500. Y el hermano le dice, varón, yo no iba a decirte, Cristo te ama. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Te han pagado todo el dinero, no me quieres pagar. Se agachó el hombre y lloró. Mi esposa no quiere que te dé más dinero, mi esposa. Yo le abracé al hermano y le dije, buen trabajo. En el libro de Hebreos capítulo 6, 10 dice bien claro, Dios no es injusto para con sus hijos. Dios no es injusto para tu buena obra, mi hermano, mi hermana. Dios te va a recompensar. Nosotros los seres humanos somos injustos, pero Dios es justo. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Mire usted en el libro de Romanos, ante Corintios, Romanos 13, versículo 3 y 4. Ante Corintios, mire lo que dice la palabra ahí en Romanos 13, versículo 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí está los magistrados, los jueces. Hay que leerlo a los jueces las 24 horas al día este versículo, hermano. Pablo enseña el estado de los corintios. Mis queridos hermanos, los creyentes, sin embargo, deberían ser capaces de manejar los casos entre nosotros mismos, perdonarnos, reconocer, doblegar todo orgullo, toda soberbia. Perdona mi hermano, te herí, te ofendí, te dañé, no cumplí, hermano, perdóname. Entre nosotros no hay necesidad de ir ante ellos, los de afuera. Aquellos eran una comunidad religiosa que no se sometían al arbitraje propio hecho por las personas ellos mismos. En ese tiempo la iglesia no respetaban la autoridad eclesiástica, hermano. No respetaban a la autoridad. Pero hermano, no es bueno que se vaya ante el juez. No, yo me voy al juez. El juez no resuelve el problema. No había un respeto. Se había perdido el respeto. Muy bien. Tenemos Santa Cena. La semana que viene continuaremos. Padre mío, Padre amado, todo lo que tú nos estás hablando el día de hoy, estás persuadiendo a la iglesia en estos últimos tiempos. También ha entrado el paganismo a la iglesia de Cristo. Señor, perdónanos.